Hablar de cosas interesantes. Vamos a hablar precisamente en esta madrugada de que Israel USA, armas prohibidas, pero no es terrorista, o ambos no son terroristas, ni tanto ni Estados Unidos ni Israel, estimables amigos, pero los demás sí son, porque se defienden, son terroristas. ¿Qué cosas? No, el mundo al revés. Pero las armas prohibidas están, valga la expresión, se supondría proscritas para su uso en contra de la humanidad y sin embargo se están utilizando en este tiempo, damas y caballeros. ¿En contra de qué? Bajo el argumento de que Israel o como se llame, quiere sobrevivir dentro del ámbito de Medio Oriente y servir prácticamente de esquirol precisamente para los grandes intereses anglosionistas, o sea, las empresas transnacionales de Occidente. Es lo que hemos estado viviendo, esta situación de que con calzador se va metiendo, agrediendo a todo mundo, ya casi extermina al pueblo palestino, ya lo tiene dividido en dos guetos, a cual más de sanguinarios para ellos, digo, para los palestinos, ¿no? Que es Gaza y Cisjordania, pero además ya se está tratando de apropiar de territorios de lo que corresponde a Beirut y a Siria, y así se ha ido llevando a algunos otros territorios que todavía tienen posesión de Egipto. Bueno, nomás para que nos demos una ligera idea de cómo se ha apropiado y le cambió el nombre de Palestina y le puso el nombre de Israel, ¿no? Hay que ser claros en este tipo de situaciones, pero aún así, después de usar todo el armamento del mundo, incluso contar con armas nucleares, que está prohibido para todos los demás países, según la mentalidad de Occidente, pero no para el Estado sionista, que es finalmente el patrón de todos los estados occidentales, ¿no? Es de la realidad de las cosas. Pero lo más interesante de esta situación, que aún a pesar de que tiene todo el armamento del mundo, también utiliza armas prohibidas. Y bueno, vamos a empezar. ¿Por qué estamos hablando en esta noche? Porque simple y sencillamente aparece esta nota perdida entre un montón de notas, pero que además tiene unas cosas interesantes que tenemos que observar y revisar muy detenidamente, estimables amigos, porque lo más interesante de todo esto es que nosotros revisemos detenidamente lo que está ocurriendo, sobre todo en las notas que pocas veces se les da importancia, y en esta falta de, o esta poca importancia que se les da, tiene su sustento, en este caso, y tiene uno que ser muy cuidadoso, porque lo que hoy vemos que se utiliza para algunos, en un momento determinado se puede usar también para nosotros, y por eso es tan importante que protestemos, que no nos quedemos callados, que salgamos a las calles, ¿no? Y bueno, fíjense que esta nota perdida aparece aquí en Sin embargo. Ya hemos visto este tipo de notas y poca cosa o poca atención se le hace, ¿no? O sea, son notas de poca cosa en apariencia, pero no. Israel usa fósforo blanco en Líbano, y ya se usó precisamente en Gaza, y si se ofrece hasta en Cisjordania. Ojo con esta situación, es decir, en contra del pueblo palestino. Y entonces aquí dice que muestran imágenes verificadas por el New York Times y Human Rights Watch. Lo más interesante de todo esto, estimables amigos, es que, insisto, lo manejan como notas perdidas. Dice que al hacer contacto con la piel, ojo, pero a muchos países no rompe relaciones con este estado asesino, como México, ¿no? Dice que al hacer contacto con la piel, ¿no? Porque es importante, el fósforo blanco produce quemaduras químicas y térmicas extremadamente profundas que pueden llegar hasta el hueso. Fíjense nada más de lo que estamos hablando. Y ustedes van a ver aquí a un lado de conmigo, aquí con ahorita que estoy transmitiendo precisamente, ustedes deben de ver aquí la cantidad de armas químicas que tenemos aquí. Los voy a cortar para que ustedes lo puedan ver. Aquí son las armas químicas que nosotros tenemos para poderles
para poderles mostrar de lo que está ocurriendo. Y aquí se va explicando una por uno las distintas armas químicas que ustedes pueden estar viendo allí. Ahí están, miren. Bueno, lo más interesante de esta situación, estimables amigos, que le quitamos el audio y todo lo demás para que no haya ningún problema, es para que usted se entere de que es qué tan grave es para la humanidad. Una cosa es matar a las personas a través de sus enfrentamientos del ejército, y otra cosa es hacerlo de la manera más criminal y asesina. Por ejemplo, si a una persona a la que hay vamos a decir, un residuo de fósforo blanco vamos a decir, en la espalda, le va a quemar hasta donde toque, damas y caballeros, porque es un ardor impresionante. Es decir, son miles de grados a los que se llega, centígrados, ¿no? Bueno, lo cierto y lo real, o lo que estamos viendo aquí, estimables amigos, en esta ocasión, que estamos observando detenidamente este caso, dice aquí, sin embargo, en su nota, dice aquí que la ciudad de, bueno, aquí aparece una foto donde se nota precisamente cómo se utiliza esta situación. Es una manera, una especie de nube que dejan caer y que suelta, que se ve así como lo están viendo aquí. Es muy curioso cuando esto ocurre, ¿no? Incluso si se avienta por el día, porque si se avienta por la noche se ilumina, estimables amigos, ¿no? Es luminosísimo. Entonces, para que no se den cuenta, por eso lo hacen en el día. Digo, tiene sus bemoles esta situación, pero dice aquí, cuando estamos hablando del fósforo blanco, porque hay muchos, ¿no? Dice aquí particularmente que el contenido, dice, el conflicto en la frontera entre Israel y Líbano ha alcanzado un punto de profunda alarma, estimables amigos, internacional, debido al uso recurrente de y documentado de fósforo blanco por parte de las fuerzas de defensa sionistas. O sea, son las fuerzas terroristas realmente, ¿no? Porque son las que invaden, no defienden nada, invaden. Investigaciones periodísticas e informes de organismos de derechos humanos coinciden en señalar que el despliegue de esta sustancia química sobre zonas residenciales del Líbano, ojo, porque no es sobre un ejército, no, zonas residenciales, como sucede lo que ataca a Estados Unidos, lo que ataca a Ucrania, que es parte de la guerra de Estados Unidos en contra de Rusia, lo que ataca los sionistas, ¿no? Dice aquí, sobre zonas residenciales al sur del Líbano, no solo viola el derecho internacional humanitario, sino que está provocando una catástrofe humana y ambiental bajo una política de tierra quemada, así como lo escuchan, ¿no? Hoy dice que hoy el diario estadounidense The New York Times publicó precisamente un reportaje, en este caso, en el cual menciona que el ejército sionista ha utilizado fósforo blanco en el Líbano bajo el pretexto del conflicto armado que mantiene con Hezbollah. Esto de acuerdo con expertos, grupos de ayuda humanitaria y con material visual publicado en redes sociales que el propio diario ha recolectado y verificado. Pero también una de las cosas importantes que hay que decirlo es que, sin embargo, esto no es reciente. ¿A qué se refiere concretamente, estimables amigos? Dice que esto no es reciente, ya que desde marzo la organización Human Rights Watch alertó sobre el uso ilegal de esta sustancia incendiaria en la región, para lo cual también llevó a cabo tareas de verificación y geolocalización, estimables amigos. Pero una de las cosas importantes que usted se debe preguntar aquí es qué diablos son las armas prohibidas en una guerra. Aquí esto es lo que nosotros investigamos. Dice que en una guerra, estimables amigos, del derecho internacional humanitario prohíbe armas que causen sufrimiento innecesario, daños indiscriminados o que afecten de manera desproporcionada a civiles y al medio ambiente. Entre ellas están las armas químicas, biológicas, las minas antipersonales, municiones en racimo y armas láser segadoras. Fíjense
Son situaciones muy interesantes, estimables amigos, pero que aquí, como se trata de exterminar a los palestinos, esto no es lo que menos les interesa, como que si los palestinos a nadie le interesaran, estimables amigos, pero les están quitando su tierra y los están exterminando, ¿no? ¿Cuáles son los principios básicos del derecho internacional humanitario? ¿Qué es lo que debemos de entender? Distinción, dice distinción, diferenciar entre combatientes y civiles. Ojo, y acá estos personajes del ámbito occidental atacan a civiles. No les interesan los ejércitos, ¿no? Dice proporcionalidad. El daño no debe de ser excesivo respecto a la ventaja militar. Humanidad, prohibición de métodos que causen sufrimiento innecesario, ¿no? Como por ejemplo la tortura, pero bueno, torturar a través de armas, damas y caballeros. Dice armas prohibidas en conflictos armados, ¿no? Las armas químicas. Las armas químicas están prohibidas por la Convención sobre Armas Químicas de 1993, incluyendo gases venenosos, agentes nerviosos y sustancias tóxicas. Razón, provocan muertes indiscriminadas y sufrimientos prolongados, damas y caballeros. Es en serio, para hacer sufrir a los pueblos, eso es lo que hacen estos malditos, ¿no? Otra cosa, dice, son las armas biológicas. Las armas biológicas, estimables amigos, prohibidas por la Convención sobre Armas Biológicas de 1972. Uso de bacterias, virus o toxinas para causar epidemias, como el caso de la epidemia esta del 19, COVID-19, ¿no? Que pasó recientemente y que se trata de que se buscó que fuera en dónde y cómo que afectara al mundo, ¿no? Pero los intereses están allí, estimables amigos, es decir, y no los inventamos, ¿no? Y bueno, dice la siguiente sobre armas biológicas, dice aquí que riesgo, efectos masivos e incontrolables sobre población y ecosistemas. Ojo, las armas biológicas son muy importantes porque impactan precisamente la vida. Sí, eso quiere decir. Por otro lado, dice aquí las famosísimas minas antipersonales. Esto es por si las pisas, que revientes, ¿no? Dice que prohibidas por la Convención de Ottawa de 1997 y siguen causando víctimas civiles décadas después de los conflictos, estimables amigos. Es decir, se quedan ahí, se olvidan, y los que la sembraron no la localizan y puede afectar a muchas personas, ¿no? En otro sentido, las municiones de racimo, estas están prohibidas por las convenciones, o sea, municiones de racimo por la Convención sobre Municiones de Racimo del 2008. Se dispersan en amplias zonas y dejan restos explosivos que afectan a civiles. Ojo, estamos hablando de municiones de racimo. No estamos hablando, ojo, de misiles de racimo, que eso es totalmente distinto y que en esta ocasión se confundió porque si bien es cierto existen las bombas de racimo o de fragmentación, ojo, otra cosa son los misiles de racimo. Los misiles de racimo son esos que se empiezan a dar vuelta cuando van acercándose a su objetivo y empiezan a soltar un montón vamos a decir, de pequeños misiles. Esos son los misiles de racimo. Las bombas de racimo son aquellas que las dejan caer en algunos lugares, ¿no? Y que y entonces se empiezan a soltar muchas bombas a su vez. Y esas son como las minas antipersonales, pero gigantescas, o sea, más grandes, ¿no? Por otro lado, dice acá, estimables amigos, que las armas láser cegadoras, ¿sí?, son prohibidas por el protocolo cuarto de la Convención sobre ciertas armas convencionales, aceptado en 1995, diseñadas para causar ceguera permanente, estimables amigos, ¿no? Esas son las armas de láser cegadoras. 6.
armas incendiarias como el fósforo blanco en zonas civiles, como lo hace Israel, lo hace Estados Unidos y lo ha hecho Ucrania. ¿Sí? Y Estados Unidos, pero por supuesto, no todas estas las ha usado Estados Unidos, reguladas por el Protocolo Tercero de la Convención sobre ciertas armas convencionales de 1980. Su uso contra civiles o en áreas pobladas está prohibido, y este es el que se está utilizando precisamente en el sur del Líbano por los sionistas, estimables amigos, ¿no? Y entonces también tenemos acá 7, las armas nucleares. No existe aún una prohibición universal, pero la ONU y la CICR instalan, más bien dicho, instan a los estados a no utilizarlas, ¿no? Por su poder destructivo e indiscriminado, y no dejarlas instalar en cualquier lugar, aunque eso sí ocurre, estimables amigos. En resumen, de lo que les estamos hablando, para que quede claro, es que las armas químicas, biológicas, minas antipersonales, municiones de racimo, láseres cegadores, incendiarias, sí, y nucleares, ¿no? Son las armas que deben de estar prohibidas. Esta es la situación, estimables amigos, de las que estamos hablando y que se siguen usando, ¿no? Bueno, lo más importante entonces aquí en conclusión de lo que de que sacamos nosotros en conclusión aquí, que es que las armas prohibidas buscan limitar el sufrimiento humano y proteger a los civiles, aunque existen tratados claros para químicas, biológicas, minas y racimo, aún falta acuerdo global que vinculante sobre armas nucleares. Y una de las cosas importantes, damas y caballeros, es que los países como Israel y Estados Unidos y un tanto Occidente no aceptan las resoluciones de la ONU, porque lamentablemente tenemos que hay países que tienen derecho de veto y hacen lo que se les da su regala gana. Israel sigue utilizando este tipo de armas. Lo mismo pasó precisamente Estados Unidos cuando utilizaron el napalm, por ejemplo, en Vietnam, y algunas otras armas increíblemente asesinas, damas y caballeros, crueles, crueles, ¿no? Bueno, lo cierto es que, ¿qué es lo que sucede en el ámbito de la información? Dice, por ejemplo, para que nos quede muy claro esta situación, damas y caballeros, vamos a ir acá a otra información relacionada con esto, pero volvemos a insistir, todas las armas que se utilizan es la que se utilizan ejército contra ejército. Esa es la que se deben de utilizar, ejército contra ejército, es decir, milicias contra milicias, no irse sobre la población civil. Ojo. Bueno, les decía que vamos a ver acá una nota de, ¿cómo se llama? De Público.es, o sea, de España. Público nos dice aquí en una de sus notas, aquí la tenemos, estimables amigos, que nos habla acerca de esta situación. Dice, armamento, fósforo blanco sobre Gaza y otros casos donde Israel está acusado de incumplir los tratados de armas, porque no cumplen los tratados de armas y se les hace fácil para exterminar a los palestinos y a sus enemigos utilizar este armamento prohibido, inhumano, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Human Rights Watch certificó que el ejército sionista había usado fósforo blanco en zonas densamente pobladas. Además, una investigación de Al Jazeera aseguró que Tel Aviv también usó bombas térmicas, haciendo desaparecer a casi 3,000 personas, damas y caballeros. Y esto lo utilizaron lo han utilizado en contra de los palestinos, tanto en Cisjordania como en la propia Gaza, estimables amigos, en el genocidio que todavía se sigue viviendo y que muchos países, por mucho que condenen, siguen sin tomar cartas en el asunto, ¿no? Y dice particularmente aquí que durante su discurso de agradecimiento por el Nobel de la Paz en el 2013, Ahmed Uzunku, exdirector de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, estimables amigos, la OPCW, ¿sí? Recordó que había llegado casi un siglo a alcanzar una prohibición total de las armas químicas.
En ese tiempo, miles de víctimas perecieron a consecuencia de su uso. El siglo XXI era el momento de un futuro en el que nuestros hijos y nietos estarían realmente agradecidos. Esta tarea, explicaba Uzumcu, debía ser un continuum que acercara a la humanidad a un equilibrio entre seguridad y prosperidad. Más de una década, ojo con esta situación, más de una década después de pronunciar estas palabras, aquella pulsión de desarme parece haberse extinguido. Desde los bombardeos de Sarín contra civiles sirios hasta el uso de fósforo blanco en territorios palestinos densamente poblados, el uso de armas contra la población no combatiente se ha multiplicado recientemente. El máximo exponente de esta tendencia es el asedio de las fuerzas de defensa sionistas a la franja de Gaza, damas y caballeros. Y ahora lo estamos viviendo, que lo están haciendo también lo están haciendo en el sur del Líbano y en una parte de Siria, estimables amigos. Ojo con esta situación. Y el mundo, pues, puede seguir teniendo relaciones con el Estado asesino de Sión, ayudado precisamente, estimables amigos, por su lacayo y su sicario, que viene siendo precisamente Estados Unidos. Qué cosas, ¿no? En otra agencia informativa, estimables amigos, porque es importante que observemos detenidamente esta situación, porque se están utilizando este tipo de armas prohibidas por quienes se supone son los grandes beneficiarios a través de las empresas transnacionales, ¿no? Que son las grandes saqueadores de esta cosa del mundo, y que además permiten precisamente robarse los recursos de los países para favorecer a la empresa privada. O sea, ¿a qué me refiero con la empresa privada? Con las grandes corporaciones anglosionistas, ¿no? Las empresas transnacionales. Pero vamos a contrapunto.com, que nos establece aquí una situación interesante relacionada con esto, con el mismo tema, ¿no? Dice que Israel utilizó armas en Gaza que hicieron evaporar a miles de palestinos, según dice Al Jazeera. Es decir, ya hablamos del fósforo blanco, ahora vamos a hablar de las bombas térmicas, ¿no? Dice que la investigación identificó municiones específicas fabricadas en Estados Unidos, utilizadas en Gaza, que están vinculadas a estas desapariciones, ¿no? En este caso es lo que nos maneja aquí precisamente contrapunto.com, damas y caballeros. Pues es importante esta situación. Esta es de febrero de este año, estimables amigos, ¿no? Dice particularmente aquí lo siguiente. Dice que una investigación de la agencia de noticias Al Jazeera reveló que al menos 3,000 palestinos han sido evaporados debido a municiones de armas térmicas y termobáricas capaces de arder a 3,500 centígrados. Según el medio, los equipos de defensa civil en Gaza han documentado 2,842 palestinos que han sido evaporados desde que comenzó la supuesta guerra, en este caso en octubre del 2023. No es ninguna guerra, es un genocidio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están exterminando al pueblo palestino en su propia tierra. Dice en el 2023, sin dejar atrás más restos que salpicaduras de sangre o pequeños fragmentos de carne. Así como lo escuchan, damas y caballeros, ¿no? Gracias al testimonio de expertos y testigos, se han determinado que en este fenómeno, ¿sí?, está atribuido al uso sistemático por parte de Israel de armas térmicas y termobáricas prohibidas internacionalmente, a menudo denominadas bombas de vacío o de aerosol, estimados amigos, ¿no?
Por ejemplo, vamos a decir aquí que hay un testimonio que dice lo siguiente, nomás para que nos enteremos más allá de esto que verdaderamente suena a criminal, inhumano, damas y caballeros. Entramos en en la vivienda objetivo y cotejamos el número conocido de ocupantes con los cuerpos recuperados, explicó Al Jazeera Mahmoud Basal, portavoz de la Guardia Civil. Si una familia nos dice que había 5 personas dentro y solo recuperamos 3 cuerpos intactos, tratamos a los 2 restantes como evaporados, solo después de que una búsqueda exhaustiva no arroja nada más que rostros biológicos, agregó, ¿no? Bueno, más allá de esto, damas y señores, que pues es traducido, pues entonces no queda muy claro la forma en cómo se dice, pero la verdad es que los elementos han demostrado que quedan rastros, y como que si las personas, igual que sucedió con la bomba atómica en Hiroshima, en las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que los cuerpos quedaban pintados en los muros. Acá es algo parecido, nomás para que nos demos una idea de lo que estamos hablando y que debemos procurar entender, porque pues es complicadísimo esta situación, damas y caballeros, pero ellos son los expertos y los que saben, y se ha investigado mucho acerca de esta situación, ¿no? Es para que nos demos pues una ligera idea de cómo funciona esta situación y qué es lo que está ocurriendo, estimables amigos. Lamentablemente, insisto, poco se conoce sobre esta situación, pero se ha legislado y no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y finalmente vamos a decirles aquí una de las cosas importantes, estimables amigos, de lo que ha venido sucediendo en esto desde hace, vamos a decir, desde hace muchísimo tiempo. La situación es que, lamentablemente, insisto, sobre situaciones aquí que les podemos decir sobre estos casos que verdaderamente resultan poco entendibles para la gente común y corriente, de cómo puedes causar tantísimo daño si ya de por sí la guerra es cruel y es criminal, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes aquí es que se trata de exterminar, de hacer daño, ¿no? Y miren, tenemos esta nota también en este caso, de Telesur, damas y señores, que nos dice lo siguiente. Dice particularmente que Israel usa armas prohibidas en Gaza y el Líbano. Así alerta el movimiento de países no alineados. Esta nota, damas y caballeros, es de hace 2 años, de octubre del 2024, casi 2 años. Dice aquí que el movimiento, y esto fue una denuncia en pleno proceso del manejo de la guerra. Bueno, no es ninguna guerra, insisto, no es ninguna guerra, es un genocidio, porque eso no, una guerra es cuando se enfrentan dos ejércitos, ¿no? Una guerra es como la que se libra en Ucrania entre Rusia y Ucrania, dos ejércitos. Pero no es una guerra acá como se quería librar entre Estados Unidos o Israel contra Irán. No, porque esta fue una agresión, porque no se declaró una guerra, ¿no? Bueno, dice aquí, estimables amigos, Telesur lo siguiente, nomás para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. El movimiento de países no alineados, bueno, el título de aquí dice que Israel usa armas prohibidas en Gaza y Líbano, así alerta el movimiento de países no alineados. Es decir, que no pertenecen ni a un lado ni a otro, sino que eran los países del tercer mundo también, ¿no? El movimiento de países no alineados, en este caso, expresó ese jueves 24 de octubre, por allá, ¿no? Del 2024, en octubre del 2024, sí. Dice, expresó su preocupación ante la utilización de armas prohibidas internacionalmente en el genocidio sionista en contra de Gaza, Palestina y Líbano. Ojo,
Ya desde entonces, damas y caballeros, ¿no? Es decir, casi 2 años. Durante la reunión 107 del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición, en este caso de las armas químicas, la OPAC, ¿no? Y dice aquí que el movimiento expresó su preocupación, o sea, los no alineados, al tiempo que advirtió y junto a China sobre el uso de fósforo blanco por parte del régimen sionista que causa daños a largo plazo a la salud humana. Estos países saludaron la solicitud de Palestina de que OPAC monitoree los acontecimientos e investigue en Gaza sobre la amenaza del uso de armas químicas del régimen sionista, estimables amigos, para que vean ustedes desde cuándo estamos hablando de este tipo de situaciones y que el régimen sionista obviamente no ha querido escuchar, ni quiere escuchar, ni le interesa escuchar, ¿no? Entonces, bajo este tipo de situaciones podemos decir, damas y caballeros, ¿qué se ha hecho en contra del régimen sionista? Hay una publicación precisamente que tenemos aquí de lo que viene siendo ¿cómo se llama? Déjeme ver si investigamos aquí de quién se trata. Se llama The Convention, The Conversation, ¿no? The Conversation de aquí es una especie de página web, estimables amigos, donde que nos dice aquí que los estados reaccionan en contra de los sionistas. Estas son las medidas que se han tomado y los países que han puesto en marcha, ¿no? Y dice aquí que el pasado 8 de septiembre, estamos hablando aquí de que es el publicado en septiembre 22 del 2025, ¿no? Dice que el 8 de septiembre del 2025, Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se preguntaba dónde las medidas, en este caso, damas y caballeros, déjenme acomodarlo aquí porque está un poco desfasado, dice aquí, se preguntaba dónde están las medidas decisivas para prevenir el genocidio. Ese día el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunciaba la adopción de un paquete de medidas con la finalidad de frenar el genocidio en Gaza cometido por Israel, situándose España en la primera línea de lucha contra los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. ¿Sí? Y bueno, las medidas son las siguientes, ya dije, ya lo sabemos, damas y caballeros, evitar venderle armas a Israel, prohibir la compra y venta, pues en este caso, entre otras cosas, ¿no? La prohibición del tránsito de buques que lleven a combustible y demás, la prohibición en el espacio aéreo, todo eso que ya sabemos que hizo, ¿no? Son los pasos que siguió España. Tras los pasos de España vinieron otros países como Eslovenia, como Suecia, Países Bajos, algunas gentes del Reino Unido, Canadá, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Han sancionado esta situación y sobre todo las acciones de verdaderos criminales como Netanyahu, Ben Gvir, ¿cómo se llama? Smotrich y demás asesinos, damas y caballeros. Las otras medidas colectivas propuestas que donde han involucrado a distintos países para manifestar su inconformidad, etcétera, ¿no? En este caso, y tratar de reconocer al Estado palestino, sí, etcétera, 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 pero se siguen sin hacer grandes cosas que obliguen al Estado asesino de Israel. Pero lo más interesante es que no rompe relaciones y que no rompen los flujos de los dineros que llevan a través de las empresas transnacionales que están metidas en todos nuestros países. Como ya dijimos, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, Danone, Nestlé, Starbucks, McDonald's, y todas esas empresas se caracterizan por envenenar a la gente. Todas las que te venden veneno como supuestos alimentos o gustitos, casi la inmensa mayoría son patrocinadoras del Estado asesino, damas y caballeros.
aparte de muchas otras que están metidas en el deporte. Vamos a ver Adidas y todas esas están metidas en el deporte y son patrocinadores del Estado asesino. Por eso los Juegos Olímpicos, los mundiales, tienen metido al Estado sionista, damas y caballeros, cuando no debiera participar, precisamente por ser uno de los más criminales junto con Estados Unidos, ¿no? Pero siguen utilizando las armas químicas y no solo eso, siguen utilizando este tipo de cosas que afectan a la población como las grandes contaminantes del mundo, damas y caballeros. Pero pensaron que nunca les iba a llegar y ya a todo mundo nos empieza a afectar precisamente las contaminaciones en otros terrenos que dicen, está muy lejos de nosotros. No, todo se junta porque estamos viviendo en una sola canica, en un solo planeta que no es muy grande y que no lo estamos acabando, ¿no? Pero bueno, la mejor opinión es la suya y aquí les traigo esto de que viene siendo las armas prohibidas para que nos demos nada más una ligera idea de lo que haya de humanidad atrás de inhumanidad, podríamos decir, atrás de todo esto que verdaderamente es patético. Pero como siempre, repito, la mejor opinión es la suya. Gracias, buenos días.